Pero bueno, la charla de mi parte va en el sentido de reflexionar acerca de dos situaciones. La primera de ellas, el uso de la tecnología propiamente. El uso de la tecnología, cierro esto. El uso de la tecnología y en un momento dado cómo la tecnología nos puede dar una ventaja siempre y cuando se cumpla la segunda condición, que es tener recursos humanos perfilados, tener recursos humanos competentes y, bueno, contar con recurso humano que tenga una serie de atributos, una serie de características que de verdad me permitan sacar provecho, sacar ventaja de esa adquisición tecnológica. ¿Okay? Y fundamentalmente me quiero centrar en el tema del rol que estará jugando el factor humano como un ente o como una tendencia de la innovación dentro de las empresas. Y miren que generalmente cuando hablamos de innovación estamos pensando en la adquisición de tecnología. ¿Sí? Bueno, insisto, podemos adquirir la tecnología, pero si no innovamos en el recurso humano propiamente, en el ente humano, si el ente humano no se innova, entonces estamos ante una situación que nos puede generar una desventaja competitiva. ¿Ok? Y bueno, inicio con esta reflexión en cuanto a las tendencias que se están derivando para innovar. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido una serie de estudios, particularmente hay un conjunto de ellos que plantean que propiamente, fíjense, en este año, estudios hechos desde hace 10 años, hace 5 años, desde el enfoque de la prospectiva, ya visualizaban no la ocurrencia de una pandemia, sino propiamente la necesidad de que en esta etapa, precisamente en esta década, se iban a presentar una serie de cambios mucho más marcados que en el pasado. Entonces, esta técnica de la prospectiva lo que permite es eso, es visualizar a futuro lo que pudiera estar ocurriendo. Y el juicio para llegar a ello, pues es precisamente el estatus que se presenta en el momento y, por supuesto, los datos con los que se cuenta de acuerdo a lo que está ocurriendo o a lo que ha ocurrido, perdón, en el transcurso de la historia. Entonces, los estudios planteaban que para este año ya la transformación digital se estaría convirtiendo en una estrategia empresarial, sería parte del ADN empresarial, sería parte de la estrategia empresarial. Perdón. De tal manera que, bueno, esta estrategia empresarial que implicaría transformar digitalmente el quehacer, el funcionamiento de la misma, implicaría talento humano. Implicaría talento humano y que este talento humano estuviera propiamente definido, ¿no? Es decir, contara con un conjunto de atributos que le dieran la pertinencia para desarrollar un conjunto de funciones, ¿sí? Acordes a la naturaleza misma de la empresa. Por supuesto, esa es la parte de la personalización. La otra parte tiene que ver con el concepto del green business, ¿no? Exactamente lo que nos planteaba. Miren qué coincidente, ¿no? La pertinencia de los temas aquí, cómo estos temas se integran para incrementar el conocimiento en todos los que estamos participando en este evento. Propiamente decía el profesor Curvelo del respeto y el cuidado por el medio ambiente. Esta también viene a ser una estrategia dentro de la empresa y tiene una influencia directa en el tema de la innovación, ¿sí? Porque la innovación, los expertos, los gurúes a nivel mundial determinan que si no es sostenible, pero además en un contexto, en un ambiente sustentable, la innovación tiende a estatizarse, es decir, tiende a pararse o tiende a no generar los resultados, ¿sí? que se pudieran estar esperando de ella. Sobre todo en el tema de la competitividad empresarial, de la competitividad de las naciones.
Y, por supuesto, el tema de la automatización y la adopción de robótica, el tema de la inteligencia artificial, que bastante vamos a trabajar este concepto durante la charla, pues resultan relevantes también como parte de las estrategias empresariales. Y, por otro lado, también podemos observar que las empresas, pues, deben atender un conjunto de necesidades, necesidades propias, que les permitan esa evolución. Entonces, hay un conjunto de tendencias generadas que tienen que ver con la transformación digital, que tienen que ver con la parte de la conciencia social, que también el profe Curvelo nos hablaba de ello, ¿no? No hay innovación si no hay conciencia, conciencia social, conciencia empresarial y desde luego conciencia colectiva y desde luego la conciencia individual. Y el adquirir o el entrar a este proceso de evolución digital implica que estemos en las condiciones, ¿sí?, como recurso humano, de adaptarnos hacia esta necesidad de cambio. Por otro lado, también tenemos que hay una exigencia por parte del mercado en que las necesidades que se presentan sean resueltas de la manera más rápida. Todos queremos, cuando se nos presenta un problema, una necesidad, todos queremos que de la manera más rápida podamos solucionarlo. Entonces, esta condición lo que implica es que cada una de las distintas empresas dentro del mercado pues tengan que hacer ajustes sobre su propio modelo de negocio, ¿no? Y hacer los cambios necesarios para adaptarse a esas expectativas del cliente. Esa es la realidad. Habrá quienes coincidan, habrá quienes tengamos divergencias en ello, pero la realidad es esa, ¿no? El nivel de rapidez, el nivel de exigencia cada vez es mayor por parte del usuario y la tendencia por parte de la empresa es estar ajustando su modelo de negocios para satisfacer esa necesidad. Esto lo vemos en muchas situaciones, desde ahora mismo, la semana pasada, el tema de la adquisición de material de insumos médicos en el sistema hospitalario, creo que es una situación muy generalizada en los países que estamos viviendo la pandemia de manera tan cruda, ¿no? Y cuando digo tan cruda me refiero a donde la curva está creciendo de manera exponencial, la curva de contagios. Entonces, en el caso de México particular, veíamos que la capacidad hospitalaria pues no es la suficiente para responder a las necesidades que se están presentando, ¿sí? Y que de empeorar el escenario, definitivamente no tendríamos la respuesta necesaria para salir del problema de salud, ¿no? Vimos en semanas anteriores el caso de lo que ocurría con nuestros hermanos ecuatorianos. Entonces, ese simple ejemplo, ¿sí?, que es muy crudo, pero que es una realidad, como les digo, ¿sí?, nos ilustra cómo hay una necesidad latente de soluciones rápidas, de soluciones inmediatas a las demandas de los usuarios de servicios o de bienes, y cómo el conjunto de empresas que fungen como proveedores tienen que responder a esa necesidad, adaptándose, teniendo la habilidad de ajustarse, de adaptarse. Y la empresa que no se adapta, no se ajusta, pues por supuesto tiende a perder a los clientes, tiende a posiblemente hasta desaparecer. Entonces, esto nos lleva a una conclusión en ese sentido, ¿no? Que entre mayor sea la brecha entre la necesidad y la solución, ¿sí?, menos competitivos nos volvemos. Acaba de ocurrir una situación estos días en México. Hubo un proveedor que al sistema hospitalario, al sistema de salud nacional, le vendió una cantidad de respiradores artificiales, ¿no? Y al final de cuentas, los respiradores ya en proceso de pago fueron utilizados y se dieron cuenta que no cumplían con las especificaciones necesarias. Entonces, fue una inversión bastante grande que seguramente tuvo consecuencias con el proveedor cuando se le exigió la devolución de esa plata. ¿Qué pasó con esa empresa?
pues seguramente perdió competitividad por no haberse adaptado a las necesidades propiamente del mercado. Y asimismo, este tema de la transformación digital nos puede parecer como, para esta década precisamente nos puede parecer como algo que si bien es necesario que se dé, pues a lo mejor no tenemos tanta prisa en conseguirlo, ¿no? Lo que dicen los expertos es que efectivamente, ¿no? Estamos a tiempo, ¿sí?, de generar esa transformación digital en las empresas. El asunto es que ellos mismos recomiendan que si no nos damos prisa para eso, pues en hacer ese ajuste, en hacer ese cambio, en generar esas condiciones, definitivamente, si no nos adaptamos a las nuevas formas de trabajo y de ver la solución de necesidades, de problemáticas a través del uso de tecnología, definitivamente no vamos a estar en condiciones de mantenernos en el mercado. Esta también es una realidad que ya podemos experimentar, insisto, con este desdichado tema de la pandemia, ¿no? Que de alguna manera ha venido a acelerar la expectativa que se tenía para estas décadas. ¿Qué sucede con el conocimiento? Bueno, el conocimiento es base de la innovación. Entonces, si estamos hablando de tendencias en la innovación, estamos hablando de tendencias en el conocimiento en las distintas disciplinas, en este caso tecnológicas, ¿no? Estamos hablando de transformación tecnológica. Pero ese conjunto de conocimientos permite que dispongamos de una cantidad enorme de información, la cual, pues no siempre, toda la cantidad de información que conseguimos o tenemos, no siempre es provechosa para nuestros intereses, para nuestro propósito, ¿no? De tal manera que es importante que todo ente empresarial genere, administre los datos que ocurren a través de su desempeño, ¿sí? A través del desempeño de las distintas funciones o procesos que realiza, que esos datos los pueda convertir en información. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es muy sencilla. Un dato puede ser un simple número que yo encuentro, pero si ese número no me representa algo, entonces no me sirve. Cuando representa algo ese número, por ejemplo, la cantidad de clientes que han sido satisfechos, eso ya se convierte en conocimiento en el momento en el cual ya más allá de representar algo, significa algo que me permite tomar decisiones. Entonces, pasar de datos hasta conocimiento implica el hecho de tener un número y que ese número al final me permita tomar decisiones. La toma de decisiones, veremos también más adelante, cómo es un atributo dentro del perfil innovador en el recurso humano. De hecho, la mayoría de nosotros como profesionales de la disciplina en la que nos movamos, cuando nos contrata un usuario, ¿sí?, ya sea por tercerías o que sea yo mi propio jefe, que haya emprendido mi propia empresa, al final de cuentas lo que el cliente espera es que yo tome decisiones para colaborar o ayudar en la solución de su necesidad o de su problema. Perdón. Por otro lado también, me encontré información muy interesante, ¿no? Ayer les platicaba y les comentaba acerca de ciertos documentos que tienen un gran valor en cuanto a conocimiento, ¿sí? No solo información, que es conocimiento propiamente, como son los documentos emitidos por la OCDE. Pero hay otra serie también de documentos en los cuales hay una coincidencia, ¿no? Estudios en los que estos autores dicen propiamente que la condición que tendremos dentro de 30 años,
pues definitivamente no sabemos cómo va a ser. El mundo está tan cambiante que ni siquiera es posible que yo pueda visualizar qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 años. El tema de los planes a largo plazo, bueno, se pueden mantener, digo, no, esos no van a desaparecer. Son prospectivas que tienen que hacer las empresas por temas propiamente de tipo financiero, ¿no? Planificar sus recursos. Pero en cuanto a la toma propiamente de decisiones, el criterio va a cambiar. Las decisiones que se van a tomar ya no van a ser pensando en el largo plazo. La necesidad cambiante que tenemos ahora, el escenario cambiante, nos va a llevar a tomar decisiones en el mediano e inclusive hasta en el corto plazo, porque es muy probable, ¿sí? Es muy probable que lo que en este momento me es útil, mañana no lo sea. Lo que en este momento me puede representar una ventaja, el día de mañana, el próximo año, no lo sea. Veamos también el ejemplo en la situación que estamos ahora. Procesos que yo venía manejando antes de que cayéramos en esta cuarentena, ya cambiaron por completo. Ya cambiaron esos procesos con respecto a lo que estoy viviendo en esta etapa, ¿no? Y el ejemplo se los pongo en el caso de la educación. El hecho de no ir al aula y dar la clase presencial, ¿sí? Pues me llevó a ingeniármelas cómo podía comunicarme con mis estudiantes de la manera más efectiva, ¿sí? Y que no se perdiera el propósito de valor, que ahorita también retomaremos esa charla que ayer tenía el profe Mario cuando hablaba de que todo ente empresarial debe tener un propósito. Ahorita veremos que todo parte del líder que realmente tenga un propósito. Entonces, ese cambio que ocurrió, de alguna manera fue un cambio radical, porque en el pasado las sesiones eran presenciales, ahora no es posible, por lo tanto, durante un periodo considerable, tendremos que manejar la formación profesional, la formación curricular de los futuros profesionistas de manera virtual, ¿no? Y eso cambia las formas, cambia las técnicas, cambia las herramientas y cambia inclusive hasta los métodos en que estamos trabajando. Tiende a volverse innovador uno en los momentos de crisis, que también, de acuerdo a los expertos, es el momento propicio. Los momentos de crisis son los momentos en los que uno debe tender a innovar. Y a veces, buscando resolver una necesidad, uno se las ingenia para poder ofrecer esa respuesta y cumplir con los objetivos que están definidos, ¿no? Como en este caso es que los estudiantes terminen satisfactoriamente su formación de este semestre. De repente por ahí se presentan una serie de factores en el sentido de que, bueno, no todos tienen la posibilidad de estar en contacto, no todos tienen la posibilidad de estar interactuando. Entonces, eso también es una consideración que uno como tutor, en el caso de la universidad, debe tomar en cuenta, ¿no? Insisto, el tema nos está llevando a una transformación digital, a utilizar en este momento herramientas que en el pasado yo no utilizaba, pero que ya existían, pero que además, al estar haciendo uso de las mismas, en este momento me doy cuenta de que hay un conjunto de competencias que yo debo adquirir, ¿sí? En competencias nuevas que debo manejar para poder satisfacer bajo estas condiciones, bajo este escenario real, las necesidades académicas que me corresponden. Entonces, esta situación de que no es claro el escenario, el panorama en el largo plazo, pues también nos lleva a identificar un contexto en el que la velocidad de cambio, la velocidad de respuesta, lo que técnicamente se llama capacidad de respuesta, ¿sí? de las empresas, se vuelve exponencial. Es decir, esa velocidad cada vez tiene que ser mayor. Ocurre haciendo una analogía, ocurre con el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema propiamente de los contagios. Se habla de que las curvas
tienen un crecimiento ahorita exponencial, ¿sí? Entonces esa curva se está trabajando en aplanarla con esta serie de medidas. Bueno, en el caso empresarial ocurre algo similar, ¿sí? La velocidad de cambio, la velocidad de respuesta que deben tener las empresas para resolver necesidades es exponencial. Cada vez debe ser más rápido ese tiempo de respuesta. Y mucho tiene que ver la tecnología, pero veremos que la tecnología no es todo. Tiene mucho más relevancia el papel que juega el recurso humano como un ente innovador. De manera que algo que es muy específico en este momento es que, les decía, lo que para mí representa una ventaja competitiva en este momento, en un mediano plazo o en un corto plazo, puede ya ser irrelevante, ¿sí? Si yo continúo con este proceso de seguir formando de manera virtual y me quedo dentro de una caja, no salgo de mi zona de confort, me conformo solo con la expectativa de que los alumnos se reporten y podamos tener interacción, o de que utilice este tipo de plataforma para comunicarme con ellos, definitivamente, eso va a llegar un momento en que eso me va a rebasar. Esa no va a ser la solución. Tengo que explorar alternativas de mayor valor, alternativas que me den resultados sobre un indicador que se llama eficiencia, ¿sí? Es decir, que los resultados se cumplan con el mínimo costo posible. Entonces, bajo estas circunstancias, tenemos que lo que son las competencias específicas que ahorita estamos viviendo, ¿sí? Van a estar cambiando de manera rápida. A las empresas les está sucediendo lo mismo. ¿Cuántas empresas de las que ustedes conocen ni siquiera tenían interés, no estaba en la visión del gerente o del directivo el utilizar una plataforma para el manejo de pedidos, por ejemplo? El utilizar una página web para interactuar con sus usuarios. Inclusive, un detalle simple, el simple hecho de servir a domicilio. Había muchos empresarios pequeños, vamos a llamarlo así, que no lo tenían considerado, ¿sí? ¿Cuántos empresarios de las grandes empresas jamás imaginaron la condición en que sus trabajadores iban a estar en el momento que ya no pudieran asistir físicamente a las instalaciones? ¿Sí? Que tenían que desarrollar esa productividad, ¿sí? Llevar a cabo esos procesos administrativos desde casa y manteniendo la expectativa del resultado de eficiencia. Entonces, esta situación de las competencias que hemos tenido ahorita están cambiando. Hay necesidad de ajustarlas. Y también más adelante vamos a hablar de cuáles son esas estrategias a través de las cuales pudiéramos adquirir esa tendencia innovadora para la empresa, no solo por parte de la tecnología, sino propiamente de la función que ejerce el recurso humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pensé en lanzar una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son ese conjunto de competencias profesionales que el profesional, vaya, de las ciencias administrativas debe focalizar? O sea, realmente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son ese conjunto de competencias que en este momento ya no son las mismas con las que se había venido formando? Son competencias innovadoras ahora las que tiene que adquirir para poder tener un desempeño satisfactorio en este nuevo contexto, en esta nueva realidad. ¿Cuáles son esas competencias? A ver si más adelante podemos tener respuesta en ese sentido. Yo creo que con todo lo que hemos venido trabajando durante este congreso, yo creo que podremos hacer una lista, ¿sí? A lo mejor personal o colectiva, de esas competencias que el perfil del administrador moderno debe tener. Porque una empresa competitiva, su base es recursos humanos competitivos, recursos humanos altamente competitivos. Entonces, entre los expertos que ponen a discusión cuáles serían esas competencias, desde mi punto de vista, por la experiencia que he tenido tanto en lo profesional, ejerciendo como ingeniero industrial durante 11 años y como académico en los últimos 16 años,
he llegado a la conclusión que dentro de lo que ayer planteábamos también, dentro de los 3 tipos de competencias que el mercado laboral exige, ¿sí? Más allá de las disciplinares, ¿sí? de las duras, las que tienen que ver con el perfil que me he formado, ¿sí? Más allá de las básicas que tienen que ver con cuestiones como tener una comunicación efectiva. Existe un tercer grupo de competencias que muchos expertos también han llamado soft skills, ¿sí? O competencias blandas. Y ese conjunto de competencias tienen que ver con lo que en este momento estamos viendo en pantalla, ¿no? Pensamiento crítico, propiamente la habilidad para desarrollar el proceso creativo, ¿sí? La capacidad para resolver problemas, para tomar decisiones y accionarse y resolver problemas o necesidades, la capacidad de comunicarse y específicamente la de colaborar, la de trabajar en equipo a través de redes, como está sucediendo en este momento con este ejemplo, ¿no? Estamos trabajando en red desde México hasta Ecuador y seguramente conectado con hermanos de otros países. Pero hay un atributo, hay una competencia muy clara que debe estar perfilada en el profesional de las ciencias administrativas. Es el uso, ¿sí? Las competencias en el uso de las tecnologías de información. Y cuando hablamos de competencias, retomo también, ayer hablamos de una definición, retomo las competencias es tener el conocimiento, saber qué hacer con ese conocimiento y ejecutarlo, ¿sí? Accionarlo, basándome en una serie de principios, de valores, de ética. Ayer nos hablaba el profesor Santos, creo que su apellido Santos, nos hablaba de ética, ¿sí? Los profesores Mario nos hablaban de valores, de principios, de tal manera que todo lo que yo ejecute esté fundamentado en ello. El conocimiento que yo ejerzo, el conocimiento que yo activo, el conocimiento que llevo a la práctica tiene que estar fundamentado en valores, en principios. Y hay un componente en la definición de competencias, ¿no? El componente es la actitud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de actitud, yo le digo a mis estudiantes y también le digo a los obreros en las empresas cuando me toca interactuar con ellos y a los directivos, porque también con ellos ocurre. Tenemos que estar abiertos a la necesidad de aprender. Tenemos que estar abiertos a la necesidad de cambiar, a la necesidad de ajustarnos. Entonces, ese es el tema propiamente de actitud. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores o principios. Eso es lo que conforma la definición de competencias. Entonces, este conjunto de competencias, de acuerdo a lo que plantea documentos recientes del año 2009 por parte de la OCDE, ¿sí? A lo que también sugiere la IEBS o la IEBS, que es una entidad española con un nuevo concepto educativo, donde lo que hacen es prepararte una formación ad hoc, de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? De acuerdo a tus intereses. Es como hacerte un traje a la medida. Te diseñan un programa educativo, ya sea para licenciatura o para nivel técnico, inclusive para posgrado, de acuerdo a tus intereses personales, de acuerdo al área o al expertise en el que tú te quieres formar. Es un concepto que está siendo muy exitoso. En México ya tenemos como una especie de sucursal de este concepto, y aunque tienen un costo muy alto, están teniendo bastante éxito porque tienen una oferta educativa distinta al del común denominador, al de la universidad tradicional. Entonces, este tipo de educación ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado y está respondiendo de tal manera que cada vez está teniendo una mayor cantidad de alumnado. Y por supuesto, también un referente es John Moravec, este señor que también ayer les comentaba, que maneja el concepto de Nomad. Sugiero consultar estos documentos. Ayer Brian me decía del interés de referir
documentos que tienen información altamente valiosa, altamente confiable y que tienen un acceso muy fácil hacia ella, ¿no? En Internet podemos encontrar mucha información al respecto. Vale la pena leerlos, vale la pena consultar los informes o los manuales de la OCDE, ¿sí? Los resultados de la IEBS Business School, algunos conceptos, libros que tiene John Moravec, y específicamente hay una serie de documentos. Hay un estudio de la Universidad de Arizona, aquí muy cercana a la región donde yo vivo. Yo vivo a 8 horas de la frontera con Estados Unidos. Y un estudio de la Universidad de Arizona acerca de el futuro de los trabajos. Ese es un tema muy interesante. ¿Sí? Hicieron un estudio para identificar cuál es la tendencia laboral. Y lo empezaron a trabajar del 2014, 15, y por ahí en el 2016 pudieron hacer una publicación. Entonces, también ahí podemos observar en ese tipo de informes, de documentos, cuáles son esas competencias que van a permitir que la tendencia innovadora sea adoptada, ¿sí? Permee dentro de las organizaciones o las empresas modernas. Y bueno, perdón. El tema relacionado también con cómo está haciendo esta evolución, cómo está haciendo esta tendencia. Miren, me parece muy interesante incluir esta gráfica que tenemos en pantalla, ¿sí? Porque a final de cuentas nos muestra una brecha muy interesante. Miren. Esta gráfica nos dice, es el tiempo, ¿sí? El tiempo que cada uno de estos productos definidos tardaron para llegar a los 50 millones de usuarios. Entonces, en el caso del teléfono alámbrico, obviamente, ¿sí? En el caso del teléfono alámbrico, para llegar a los 50 millones de usuarios pasaron 75 años. 75 años. ¿Qué podemos observar en ello? Bueno, que la adquisición de esa tecnología no era muy accesible en su momento. No era muy accesible, y lo cual llevó a que tardara mucho tiempo en tener presencia en el mercado de manera popular o de manera colectiva, ¿no? Hasta hace algunos años, por allá en la década de los 80s, finales todavía de los 80s, algunos de ustedes recordarán y coincidirán conmigo en que tener teléfono en casa, tener teléfono alámbrico en casa, obviamente, la telefonía celular no existía como tal. Muchos ni siquiera la imaginábamos. Solo veíamos en caricaturas, como decía ayer el profe Mario, alguien que tomaba el zapato, un personaje de dibujos animados que tomaba el zapato y hablaba a través de él. Pero nunca nos imaginábamos el nivel de aportación tecnológica, de funcionalidad que tendría el comunicarnos de esa manera a través de un dispositivo tan pequeño, tan compacto, llamado celular. Entonces, esto del crecimiento exponencial implica que esto, que en un momento dado tardó muchos años, ¿sí? En los tiempos recientes, sea mucho más rápido alcanzar esa cantidad de usuarios. Les decía, desde la parte del teléfono alámbrico, que tardó 75 años, el televisor, por ejemplo, que es tan popular, tardó 22 años en alcanzar los 50 millones de usuarios a nivel mundial, obviamente. Y vean el contraste, ¿no? El Pokémon Go. No sé si ustedes estén familiarizados con este juego, con este videojuego. ¿Sí? Acá en México fue un boom. Fue tan popular que seguramente en los países hermanos de Latinoamérica sucedió algo similar. Esa es la razón por la que en tan solo 19 días alcanzaron los 50 millones de usuarios. Vean ustedes la brecha. Vean ustedes la brecha entre dos tecnologías, porque todo lo que estamos viendo en la gráfica son productos tecnológicos, ¿sí? Productos tecnológicos. Y yo creo que aquí el definir el concepto de tecnología, si bien no es
no está en la diapositiva, vale la pena, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, y para tener un poco de interacción, que no creo que nos lleve más de un minuto, Brian, ¿te puedo abrir el micrófono? ¿Sí? Para que alguno de los asistentes me dé su definición del concepto tecnología. ¿Qué es tecnología para ustedes? Si uno me aporta, es bastante útil. Se encuentran habilitados los micrófonos en este momento. ¿Okay? Igual si también lo quieren a través del chat, pero bueno, de viva voz sería interesante porque todos escuchamos a la vez, ¿no? No todos accesamos al chat en el mismo momento. ¿Alguien me lo pudiera compartir, por favor? Tecnología. ¿Aló? ¿Sí? Te escuchamos, Jorge. Ok. Tecnología o producto tecnológico. Bueno, ¿qué es la tecnología? La tecnología es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Es un conjunto de conocimientos, una integración. Más que llamarle mezcla, me gusta llamarle integración. Una integración de conocimientos que están estructurados de tal manera que tienen un fin práctico. Esa es la definición simple y llana de tecnología. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica que en su momento una rueda fue tecnología, ¿sí? Un martillo es tecnología, ¿sí? Un dispositivo de comunicación a distancia celular es tecnología. Es decir, si yo tomo mi teléfono, aquí encuentro integrado un conjunto de conocimientos, de tal manera que la estructura que guardan permite que tenga una utilidad, una funcionalidad que a final de cuentas me resuelve un problema o me resuelve una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Comunicarme. ¿Cuál es la integración de esos conocimientos? Pues hay conocimientos relacionados con la electrónica, con lo digital, con la ingeniería de materiales, con el diseño mismo, ¿sí? Etcétera. Entonces, es importante también tener claro el concepto de tecnología cuando hablamos de tendencias innovadoras, porque aquí la realidad es que las tendencias innovadoras pueden ir enfocadas al desarrollo de tecnología o a la innovación a través de tecnología o en su momento a la innovación de tipo social. En este caso, y para los intereses del grupo presente, vamos a hablar y vamos a enfocarlo a la innovación dentro del sector empresarial, ¿no? En la empresa moderna. Y bueno, la expectativa que se tiene a partir de este estudio es que para el año, cuando lleguemos al 2100, que faltan algunos años, no sé cuántos de nosotros vayamos a llegar, ¿sí? Se estima, por la tendencia que viene marcando esa innovación tecnológica, se estima que vamos a tener sistemas de cómputo, que vamos a tener ordenadores, ¿sí? Que van a poseer o van a superar la habilidad de procesamiento que tiene el cerebro humano. Caray, ¿cómo está eso? No lo sé. No lo sé. A mí más que una respuesta me genera la duda de seguir explorando cómo es que pudiera ser eso. Pero de antemano me da luz para entender que estos cambios que se vienen presentando es la única constante que puedo considerar, el cambio. Que estos cambios jamás paran, que estos cambios cada vez van a tener un mayor nivel de exigencia. Y miren, con respecto al crecimiento exponencial, ¿sí? De un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial, pues aquí lo podemos ver de una mejor manera ilustrado, ¿no? ¿Qué me muestra? Esta gráfica, hay una denominada ley de Moore. Moore realizó un estudio sobre tendencias tecnológicas, ¿sí? Entonces, Moore llegó a la conclusión, a través de su análisis, ¿sí? El cual lo refleja en esta gráfica, llegó a la conclusión de que de una manera muy aproximada, cada 2 años se está duplicando la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Es decir, cada 2 años se está duplicando la funcionalidad que tiene un ordenador, un computador.
imagínense, el que yo tengo en este momento tiene cerca de 5 o 6 años que lo estoy utilizando. Aún me es útil, pero me queda claro que tengo una serie de funciones con las que no cuento, que ahora mismo me son necesarias. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento. Esa situación me puede representar un problema y me puede representar una desventaja si esto se tratara de un instrumento de trabajo a través del cual ese atributo propiamente, la velocidad de procesamiento, ¿sí? Si yo trabajara simulación matemática, este computador que tengo en el momento no me sería útil. Entonces, Moore decía que Moore en su ley declaraba, cada 2 años se está teniendo una nueva generación de sistemas de cómputo, una nueva generación de algoritmos, una nueva generación de funciones, una nueva generación de dispositivos duros, de hardware, y una nueva generación de dispositivos blandos, que tienen que ver de tecnología blanda, que tiene que ver con el software, con los algoritmos. Y hacía una referencia al inicio de la primer máquina generada por Charles Babbage, aquella máquina que siempre en secundaria nos hacían estudiarla, ¿no? Y nos las ponían de ejemplo como un desarrollo tecnológico en su momento. ¿Sí? ¿Cómo ha evolucionado esa máquina que servía para hacer cálculos? ¿Sí? Por diversas generaciones ha evolucionado a un momento, ¿sí?, en el que se espera, ¿sí?, que esto que ahorita, la máquina de Babbage, que en este momento es arcaica, sea superado por computación cuántica. ¿Sí? ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, pues la computación cuántica es un concepto en el que la velocidad del manejo de datos, ¿sí?, es tan precisa, es tan rápida, que eso contribuye a la toma de decisiones empresariales y está tan interconectada que eso contribuye a una ventaja una ventaja competitiva, que eso contribuye a una ventaja entre quienes están integrados en esa red. Entonces, a partir de esto, tenemos que toda esta evolución se ha venido dando hasta llegar a un concepto que se denomina Revolución 4.0. Y por ahí ustedes seguramente también han escuchado el concepto de Industria 4.0. Bueno, la Revolución 4.0 nos ha llevado a pensar y actuar en un concepto de industria distinto al que hemos tenido en el pasado, ¿sí? Un concepto de industria denominada también 4.0 que ahorita vamos a ver un poco de sus características. Pero miren la evolución. La industria 1.0 fue esa etapa en la que los trabajos eran mecánicos y las energías para llevar a cabo el trabajo industrial era el vapor y el agua. ¿Sí? La máquina de vapor, por ejemplo. La máquina que trabajaba también con carbón que se quemaba, generaba el calor a través de vaporización, y la máquina avanzaba con todo su tonelaje, etc. Y de ahí viene la industria 2.0, ¿sí?, o la revolución 2.0 también denominada, que es la etapa en la que los procesos administrativos son más marcados. Y un ícono de esa generación pues fue la contribución que tuvo en este caso Henry Ford, a quien se le atribuye el concepto de producción en masa, que realmente cuando generó su primer línea de ensamble en serie, de pasar de lo artesanal a pasar a la producción masiva, a la producción en serie, pues ya utilizó electricidad, es cierto, pero el concepto realmente no lo originó él. El concepto lo tomó y lo aplicó. Fue innovador en el contexto que lo hacía, que es la producción de automóviles, pero el concepto de la línea de producción en serie lo visualizó uno de sus empleados en una visita que hizo a un rastro, a un matadero de cerdos, ¿sí?, a un centro donde sacrificaban cerdos para procesar su carne. Y llevó la idea con Ford, determinaron un modelo de trabajo y
bueno, de ahí se generó lo que en este momento conocemos como producción en serie, ¿no? Que fue pionera la industria automotriz en ese sentido. Y bueno, por otro lado también la industria 3.0, que la evolución consistió en incorporar procesos más automatizados a la producción y que se caracterizaron por un concepto también muy interesante, ¿no? El famoso enfoque Lean, el enfoque esbelto. ¿Sí? Entre la 2.0 y la 3.0 hay algo en común. El aportar una filosofía que se llama Lean Thinking o Lean Focus. ¿Qué significa esto? Pues trabajar en la eliminación de aquellas actividades que no generan valor en el producto ni en el proceso. Y en la filosofía Lean, pues hay una serie también de herramientas que son útiles, que ustedes seguramente ya han escuchado. Kanban, TPM o mantenimiento productivo total, cambios rápidos de preparación, conocido por sus siglas en inglés como SMED, los conceptos de Pokayoke, ¿sí? O a prueba de error, la filosofía propiamente Kaizen, etcétera, etcétera. De tal manera que en la industria 4.0 se vienen a consolidar esas filosofías, pero además se viene a incorporar un nivel tecnológico mucho más elevado que nos lleva a que las empresas modernas, adoptando esa tecnología innovadora, a final de cuentas, sea más competitiva, sea más eficiente, optimice el uso de sus recursos. Y resulta ser que nosotros, como profesionistas de la disciplina administrativa, porque también es otro aspecto que yo insisto, yo trabajo con estudiantes de ingeniería industrial, pero también con estudiantes de administración empresarial, con estudiantes de economía y finanzas. Y en el caso de los administradores y los ingenieros industriales, yo les digo, el enfoque es muy similar. O sea, no debe haber grandes diferencias para competir laboralmente en el mercado, porque los dos perfiles atendemos las 4 funciones básicas de la administración, ¿sí? Que ustedes ya las conocen: la planeación, la organización, ¿sí? La ejecución o dirección y el control mismo de actividades. Entonces, hay una gran similitud. Por lo tanto, un administrador empresarial que está inmerso en el tema de Industria 4.0, que sabe acerca de herramientas esbeltas, que sabe acerca de conceptos estadísticos de Six Sigma, ¿sí? De cómo llevar los procesos al punto óptimo de desempeño, pues son profesionistas de la administración que tienen una ventaja competitiva sobre otros perfiles. Y esa ventaja puede abrir una gran cantidad de puertas. Entonces, todo depende del interés que uno tenga en aquellos elementos, en aquel conocimiento, específicamente en aquel conjunto de competencias que se quiera formar. Y bueno, decíamos que el futuro es impredecible, pero sí se puede crear. Es decir, podemos generar las condiciones para obtener un resultado que nosotros deseamos, que nosotros esperamos. Entonces, si bien no es exacto predecir a dónde vamos, sí es posible de alguna manera enfocar nuestros esfuerzos para generar las condiciones en un futuro que deseamos estén presentes en esa empresa moderna. Entonces, ¿cuál sería ese futuro deseable? ¿Sí? ¿Cuál sería ese futuro deseable? Y ¿cuáles serían esas competencias que yo tengo que poseer como profesional de las ciencias administrativas para cumplir con ese futuro, para generar esas condiciones en la empresa de ser altamente competitiva, de contar con una estrategia innovadora, de transformar digitalmente los procesos que ahí mismo se ejecutan? Perdón, Brian, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutos, profe. Ok, bueno, podríamos haber ahondado en el tema de las tendencias tecnológicas en cuanto a lo que tiene que ver con transformación digital. Es decir, en el caso de la inteligencia artificial, en el caso del Internet de las cosas, en el caso de los blockchain, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante resaltar es que si bien la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ¿sí? Los blockchain, la impresión 3D, el data driven marketing, que es una función que puede ser de mucho interés para ustedes. Si bien todo esto son
tecnologías, estas no son suficientes cuando yo las quiero llevar a la empresa. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo puedo tener la capacidad de adquirir esa tecnología, pero llevarla a la implantación, que se mantenga y que realmente me genere un valor agregado, no está en función de comprar o de adquirir la tecnología, está en función de tener recurso humano perfilado para innovar, recurso humano con las competencias para innovar. Entonces, la tendencia en la innovación empresarial no es la adquisición de tecnología simplemente, es la formación de recurso humano altamente competitivo. Y bueno, les decía, aquí resulta interesante que para ese propósito tengamos que formarnos una serie de las denominadas soft skills, ¿sí? Habilidades blandas. Porque, por ejemplo, ¿qué habilidades blandas son las que se necesitan en un perfil administrativo, en un perfil del profesional de la administración? Bueno, se necesita que sea ágil. Ágil me refiero al tema de tener una capacidad mental, una claridad mental para analizar las condiciones, analizar el contexto. ¿Sí? Que sea flexible, es decir, que tenga la capacidad de adaptarse a las necesidades. Si hay que cambiar de actividad, si tengo que hacer algo más allá de las funciones técnicas que me enseñaron en la universidad, pues lo voy a hacer. Si tengo que colaborar para el tema de sustentabilidad y para el tema de medio ambiente, pues quizás eso no fue mi formación directa en la universidad. Pero si está la necesidad, yo tengo que adaptarme, formarme, educarme y aportar a la solución de esa necesidad que tiene la empresa. Entonces, ese conjunto de soft skills también implica que el perfil humano sea creativo, ¿sí? Que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que sea colaborador en red. Esto es importante, que tenga la capacidad de comunicarse, la capacidad de integrarse a distancia inclusive, como estamos haciendo ahora, y que tenga la capacidad de tomar decisiones para la resolución de problemas. El tema de la toma de decisiones es un talón de Aquiles en las distintas profesiones, pero resulta ser que el tema implica contar con datos. Una decisión que no tiene datos, que no se fundamenta en datos, es una decisión que no tenemos la certeza de que haya sido la mejor. Podemos equivocarnos, o sea, puede que no tengamos el resultado esperado, pero mientras estemos fundamentando la decisión en un análisis de datos, esa es la base, ese es el punto de partida. Entonces, debe estar conformada esa habilidad, esa competencia en el recurso humano. Y por supuesto, el que ofrezca soluciones con valor agregado. Esto va a suceder si cuenta con las habilidades blandas descritas hace unos momentos, ¿no? Insisto, el tema de ser creativo, de ser innovador, de ser colaborativo, de ser extrovertido, de ser autodidacta, independiente, abierto, o sea, todo esto son competencias blandas que me van a llevar como recurso humano a generar innovación dentro de la empresa o la organización moderna. Hay un conjunto de estrategias para eso. Es decir, ¿cómo llevamos a cabo la formación de esas habilidades? ¿Y cómo hacemos que el recurso humano esté en condiciones de ser creativo, ¿sí? Y esté en condiciones de generar un valor agregado dentro de la organización moderna? Esté en condiciones de ser un ente innovador en la empresa moderna. Bueno, hay dos conceptos que están muy vigentes en este momento, ¿no? El reskilling y el upskilling. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el reskilling es como volver a adquirir unas competencias diferentes a las que ya se tenían, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte y manejo, dentro de mi logística manejo una serie de camiones donde, por supuesto, hay un chofer que lo conduce, pues en este momento eso no es una ventaja, ¿sí?
O sea, en este momento yo no puedo estar sacando a las personas a la calle porque estamos en cuarentena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que está sucediendo ahora implica que en el futuro se vuelva más común eso que en el pasado nos parecía una gran novedad hasta hace meses, los carros autónomos, ¿sí? Entonces, si yo dejo la flotilla en choferes y adquiero carros autónomos, pues ya no lo voy a ocupar como tal al chofer, al conductor, pero no implica que yo lo despida. Yo tengo que hacer un reskilling con él, es decir, formarle nuevas competencias que le permitan desempeñar otro tipo de trabajo. Esto implica que todo el recurso humano entre en un proceso de aprendizaje continuo. Eso es lo que viene, muchachos. La tendencia innovadora en la empresa moderna implica que el recurso humano entre a un proceso de formación continua, de formación de por vida. Entonces, el otro concepto de upskilling es precisamente generarle esas competencias complementarias a las primeras, ¿sí? La reskilling puede ser de tipo técnico. Yo le enseño a hacer una serie de actividades para que desempeñe otro trabajo, pero el upskilling tiene que ver con esas habilidades blandas. Bueno, también trabajo con el tema del control emocional de la persona, trabajo con el tema de la empatía con la otra persona, trabajo con el tema de la capacidad de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Estos dos conceptos son elementos que muchos coaches o despachos de consultoría en recursos humanos están trabajando, están apoyando a las empresas, precisamente desde el enfoque de transformar a la empresa digitalmente en una empresa innovadora. Entonces, este conjunto de elementos no los debemos perder de vista. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Trabajando este proceso, el proceso de las 5 habilidades del innovador, ¿sí? Desarrollando la habilidad de cuestionarse, de observar, de asociar, de experimentar y de hacer redes. Hay modelos que sirven para eso. Yo personalmente trabajo con este modelo, ¿sí? Un modelo que ayer también se los describía, hoy no voy a ahondar en él. Que implica el correr un proceso en el que el recurso humano, a través de una serie de juegos, ¿sí? A través de un enfoque lúdico, el recurso humano, ¿sí? Se formen las competencias que necesita dentro de la empresa. Entonces, la tendencia dentro de la empresa es innovar en el recurso humano, no es la adquisición de tecnología, porque la tecnología por sí misma, insisto, no es una solución. Y lo estamos haciendo a través de un concepto que llamamos Laboratorio de Creatividad e Innovación dentro de mi universidad. Es un espacio donde a través de un modelo y de un conjunto de herramientas lúdicas incubamos ideas con potencial creativo. No incubamos empresas, incubamos ideas. Y eso es lo que espera la empresa moderna, ser un laboratorio para que el recurso humano incuba ideas con potencial innovador. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Bueno, esa es una pregunta que las empresas todavía no tienen la respuesta, porque lo que falta es una gran cantidad de gestores de la innovación. Y entonces esta también representa un área de oportunidad para el profesional de las ciencias administrativas. Y bueno, terminaría diciéndoles que efectivamente a través de juegos es que se desarrolla el proceso creativo. Y es a través del recurso humano con nuevas competencias y con la capacidad de adaptarse a los cambios que las empresas se van a volver innovadoras. Conclusión final. La tendencia innovadora en la empresa moderna no está basada en la adquisición de tecnología. Está basada en la formación de recurso humano con esas nuevas competencias que los tiempos modernos nos exigen, que la nueva normalidad nos está exigiendo. Pues, creo que es un área de oportunidad para muchos de nosotros, desde la parte académica hasta la parte profesional, la parte de dar soporte de tipo empresarial.
finalmente, retomo, cierro con esto, ¿no? Ustedes conocen una frase que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Bueno, me encontré una frase donde el director de IEPS Business School dice que no tengamos miedo, ¿no? Que el trabajo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y le encuentro sentido. Ayer creo que Bernardo o Bernardino nos cuestionaba sobre si las máquinas van a terminar sustituyendo al factor humano. Bueno, la respuesta es que no. Yo pienso que no. Digo, no soy un pitonizo, decimos acá en México. ¿Sí? No leo el futuro, pero por la experiencia que tengo en la industria y por los temas que he estado estudiando, me doy cuenta que efectivamente el recurso humano jamás va a ser reemplazado. ¿Cuál es la tendencia? Que ese recurso humano se esté actualizando, que ese recurso humano constantemente se esté educando, constantemente esté en un proceso de aprendizaje y constantemente esté adquiriendo las competencias que permitan que la empresa para la que labora, ¿sí?, se mantenga competitiva. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto.